Poco nerd. ¿No les parece que las papas son como el maravilloso sabor de la grasa combinada con el carbohidrato? Es como- Amo las papas fritas, o sea, son mi locura, mi placer Yo voy a culposo, restaurantes y todo. pido como el adicional, papa. O sea, no pido más nada, sencillamente papa y me encanta. Yo iba solamente a pedir una porción de papas. Y uno que dijera como, ay, sí, es que la papa salvó un bendito país entero cuando estábamos en hambruna. No sé si conocen la historia de Irlanda, como en 1845, que fue la papa la que salvó pues a todo el país de la gran hambruna, que ellos recuerdan así. Y entiendo que también está como en cuestión en estudios para que sea como de los primeros cultivos que va a haber fuera del planeta. Así es. Y es muy interesante porque con estas nuevas misiones que están enviándose a Marte se plantea en un futuro eh, que haya una especie de colonia en Marte. Entonces los seres humanos que lleguen allá de alguna manera tienen que tener algún tipo de sustento, digamos fuentes renovables de comida. Entonces Pues papa. una ¿Qué propuesta. más? Si Exactamente. crece en toda la tundra de Rusia, crece más. O papa frita, papa en casquito, en puré. Vodka. Ya, si haces papas Oh. fritas y vodka, ahí está la colonia, bien Ya, montada. claro, Tienes de llegarán todo. los rusos primero. Entonces es interesante porque es relativamente fácil de cultivar y la idea es lo que se propone es que primeras generaciones de plantas que se cultivan fácilmente proveen nutrientes necesarios para una segunda generación de plantas más difíciles de cultivar y que a futuro se forme una especie de colonia grande. Ok. Estamos hablando de en un el suelo planeta como Marte. empobrecido en nutrientes, Ujú, ¿sí? que es el regolito marciano, es empobrecido en nutrientes, totalmente pobre, específicamente en nitrógeno, que ustedes saben que es muy importante. Sí, Total. para el crecimiento de las De plantas. cualquier vida. De cualquier tipo vida. El ADN Ujú, compuesto de nitrógeno. exactamente. Ok, ¿y qué? ¿Pero siembran allá como en un jardincito un montón de papa o Bueno, qué? tendrían que adecuar primero las condiciones climáticas, hacer Atmosféricas. una especie de invernadero para mantener la temperatura, porque Marte en algunas partes en el verano alcanza a tener 20 grados Celsius, pero en el invierno y en la mayor parte del planeta es de menos 70 para abajo. Las Entonces, quema. pues Ah, vaina. es muy hostil. Entonces hay que adecuarlo. Se habla de domos o cosas de ese El estilo. domo de los que- Simpsons. Ajá, que puedan de alguna manera atrapar cierta radiación solar, cierta radiación infrarroja que caliente el ambiente para que la papa se pueda dar. Oye, re interesante. No, aquí en Colombia que tenemos como 100 variedades de papa y pensar que una de nuestras papitas va a llegar a Marte De primero la que papa nosotros. criolla Sí, variedad que llegue Colombia. la pastusa. ¿Sí? O sea, ¿por qué no? Y Perú también, ¿no? Que tiene un montón de variedades Claro. aún más. Es que estamos en el centro de diversidad de la papa. Genial. De aquí, de toda esta tierra, Siéntase, nació. sí, siéntase orgulloso de la diversidad. Y eso del ajiaco con 4 tipos de papa es como, a ver, Oh, este sí. es el centro y el futuro de nuestro planeta. Bueno, entonces hoy estamos aquí con Julián Corzo, nuestro invitado. Él es geólogo, magíster en geología y candidato a doctor en geociencias. Y estamos aquí hoy en nuestro podcast Un poco nerd No, es poco nerd. y vamos a hablar de astrobiología. De astrobiología, así es. Cuéntanos. Ay, eso suena como salido de nuestra tierra y es súper raro. Somos biólogos y todo el tiempo pues hemos hablado de la vida en la tierra. Cuando dicen astrobiología es como, ¿estás hablando de aliens? ¿De qué estás hablando allí? Sí, está muy arraigado un poco en la cultura popular la idea del alienígena con ojos grandes, gris, Sí, el ¿no? que sale del estómago. Sí, que el área 51, que abducen gente, etcétera, pero la astrobiología trata de ver el fenómeno de la posibilidad de vida fuera del planeta Tierra desde una óptica científica, es decir, con datos, estudiándolo realmente y viendo las posibilidades de que realmente haya vida fuera del planeta Tierra. Entonces es básicamente tratar de entender el origen, evolución y distribución de la vida, pero no en la Tierra como un sistema aislado, sino en el universo. Entonces se entiende el planeta Tierra como parte de un sistema, parte del sistema solar, donde hay una interacción entre los asteroides, los planetas, los cometas y cualquier tipo de radiación también cósmica que viaje
de forma interplanetaria o interestelar o intergaláctica también. O sea, Ok. O sea, ustedes no se están pone loco. buscando aliens en el universo. No como los de Hollywood, ni como estas teorías conspiranoicas de Todos. Y nórdico. yo que lo Gracias, invité. apagué los hijos. Aquí acabamos. Creo que se equivocaron de invitado. Bueno, pero pregunta importante. ¿Tú qué crees? ¿Los aliens existen o no? Y depende de qué tipo, a qué le llamemos alien. Ah. Porque si le llamamos alien a lo que te digo, a todos estos como tipo monstruos de cultura popular, que los nórdicos, que los reptilianos, que supuestamente son como reptiles humanoides que abducen mujeres, porque casi no son hombres sino mujeres y que las embarazan y no sé qué. Digamos, esto no es lo que uno esperaría buscar en astrobiología, sino que uno esperaría encontrar o buscar vida que pueda darse en determinado tipo de ambiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de buscar vida en el sistema solar, hablaríamos de buscar vida que está adaptada a planetas sin atmósferas, a planetas muy fríos, a planetas que no tienen capa de ozono, entonces no resisten, tendrían que resistir mucha radiación ultravioleta y cosas de este estilo, ¿sí? Entonces, aquí en la Tierra se estudian los extremófilos, que son organismos que pueden tolerar algunas o todas en conjunto de esas condiciones, y eso es lo que buscamos si hablamos de astrobiología en el sistema solar. Si hablamos ya, por ejemplo, de buscar civilizaciones, que es el proyecto SETI, búsqueda de vida extraterrestre, Ok. ¿sí? Inteligente, ya se Nivel busca. alien. Ajá, entonces ya es, por ejemplo, con tecnología como los radiotelescopios, buscar señales que vengan en forma de ondas de radio, que posiblemente vengan de una civilización que tiene la tecnología suficiente para comunicarse con nosotros, pero esa muy probablemente no está en el sistema solar. Aparte de la Tierra, no hay ningún otro planeta o luna que tenga condiciones necesarias para que la vida como la conocemos haya evolucionado lo suficiente y desarrolle inteligencia. Ya, o sea que Entonces, según hay que entiendo, clasificar. estamos como buscando más, o estamos más en el área de buscar vida como más sencilla, más simple, Exactamente. como en términos de bacterias o por ahí. Por lo menos en el sistema solar, sí. Ya. Dentro del sistema solar. Ok, dijiste extremófilos. ¿Cómo así que es esto? Son organismos que en la Tierra son capaces de tolerar condiciones medioambientales que para los seres humanos serían mortales. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos vivir a más de, qué sé yo, 37 grados Celsius, ya a partir de 40 empezamos. A Sí, ver, bueno. yo soy de Barranquilla. Bueno, pongamos 50. A partir de 50 estamos Sí, ya, ya fríticos. ya muy Obvio. mal. Sin ropa yo creo que a 10 grados ya estamos No, por muertos. allá, no. Sin ropa. Bueno, pero digamos que tenemos un rango no tan grande de temperatura Digamos, en la que nos estamos morimos cómodos. La tecnología nos ha Nos morimos ampliado el relativamente fácil dentro de la temperatura, entonces, pero también están organismos que pueden, organismos que pueden sobrevivir a mucho más de esta temperatura, y organismos que pueden vivir a más de 100, incluso 115 grados Celsius, psicrófilos que pueden vivir a menos 10, menos 15, más o menos es el rango, organismos que pueden tolerar grandes concentraciones de sal o de secación, ausencia de agua, organismos que pueden tolerar la radiación cósmica, no solo radiación ultravioleta, sino rayos cósmicos que dañan De el mucha energía. ADN de los Sí. organismos, el vacío, etcétera, etcétera. Entonces eso sería un organismo extremófilo, que generalmente son bacterias, son microorganismos, pero también hay algunos Eucariotas. eucariotas. Por ejemplo, hay unas moscas que pueden tolerar pHs muy altos, y están los tardígrados, que son... Pinches moscas. No, están en todos lados. Están los conocidos osos de agua, que son organismos pluricelulares, son eucariotas, y estos son poliextremófilos, o sea, se los ha encontrado en prácticamente todos los ambientes de la Tierra, incluso en el espacio. Han ido al espacio, a la Estación Espacial Internacional y vuelto, Así y están como si nada. hermosos. Ok. O sea, estamos hablando de organismos que ya existen, naturalmente están en la Tierra, son los que se estudian para ver si hay una posibilidad de que sobrevivan en otros ambientes, Básicamente. fuera de la Tierra. Básicamente. Eso es astrobiología Sí, es una para parte. dummies. Para dummies. ¿Cómo Es así? una parte de la astrobiología, exactamente. Ok, interesante. Pero entonces, sé que también con esto se empieza a estudiar no solo la posibilidad de que inicie el origen, pues se dé origen a la vida en otros planetas, sino también cómo se originó en nuestro planeta. ¿Sí? Así es, entonces una parte también, pues,
una pregunta sin resolver es dónde se originó la vida, porque hay una línea de pensamiento que se plantea que la vida probablemente se originó en el planeta Tierra porque es el planeta que reúne en este momento las condiciones necesarias ambientales, geoquímicas, digamos, es un sistema cerrado que provee lo necesario para que se dé la Y que vida. pues al fin y al cabo aquí es donde está toda la vida que conocemos. Exactamente. Como lo más lógico Sí, es que se haya originado acá, o como lo más Ajá. sencillo de pensar. Así es. Sin embargo, la Tierra primitiva era mucho más hostil de lo que es ahora. Entonces había mucho más vulcanismo, había más gases de efecto invernadero, no había una capa de ozono, claramente. Eh, digamos, las El condiciones ambiente era reductor. el ambiente era reductor, la atmósfera era reductora, no tenía oxígeno. Entonces también se plantea, por eso es que se estudia el origen de la vida en astrobiología, porque además de que la astrobiología nos ayuda a entender un poco si la vida es un fenómeno que se da de forma puntual, solo en un planeta, o si es algo universal, y también entender cómo las condiciones tan hostiles de la Tierra primitiva pudieron dar origen a toda la vida que nosotros conocemos. Entonces, si se dio aquí, posiblemente se pudo haber dado en otros planetas, Ok. en otros sistemas solares, en otras galaxias. Y Ok, así. porque si pensamos en la Tierra primitiva es un poco los ambientes que tienen otros planetas ahorita. ¿Sí? Posiblemente, sí. O sea, por Incluso ejemplo, creo que hay muchos planetas que han detectado que tienen condiciones muy parecidas hasta la Tierra más actual. O sea, como, Ujú. no es como que sean lo más hostil de la vida. exacto, así tú lo acabas de decir, Luisa. Entonces, hay un método de detección de exoplanetas, o sea, planetas fuera del sistema solar que orbitan otras estrellas, y se puede saber la composición de las atmósferas, y se han detectado atmósferas parecidas a la Tierra primitiva y parecidas a la Tierra moderna. Entonces, La pregunta es que no se hace tan únicos y diferentes. ¿Y esa por es qué una habría vida pregunta. acá y no en Y no en otro otro lado. lugar? Esa es una pregunta sin responder. Realmente no sabemos si somos Dios. únicos. Estamos solos. Adán y Eva, verán, no han leído nada. No sabemos si somos únicos, diferentes, o si somos simplemente un planeta más con vida en el sistema solar. Sí. Entonces, como te venía diciendo, hay algunos que piensan que la vida se pudo haber originado aquí en el planeta Tierra, quizás en un charco en el continente primitivo de hace 4.000 millones de años, o en el fondo oceánico donde hay fumarolas hidrotermales, es decir, hay salida de material caliente con iones en solución, un océano salado, donde se dan reacciones químicas, orgánicas, que posiblemente dieron paso a lo que es la vida. Y hay otra línea de pensamiento que dice que la vida vino desde otro planeta y se incrustó aquí en el planeta Tierra, o que simplemente había intercambio entre todos los planetas cuando se estaban formando. ¿Sí? Entonces eso es lo que se conoce como panspermia, o derivados de la teoría de la panspermia. Suena súper chévere. Sí. O sea, muy suena más interesante. interesante de que, ay, sí, se unieron un montón de moléculas en el mar, ¿no? Como si Ajá. llegó un meteorito, se estrelló y de ahí salimos todos. Y posiblemente el meteorito sea una buena solución, una buena respuesta. Pero también tiene otra pregunta y es, o sea, si Una había un epidemia. meteorito con una célula y se estrelló acá, ¿cómo sobrevivió esa célula? La estrellada, o sea, De- como eso desde el genera viaje. fricción, calor, todo un montón de cosas. Presión, o sea, temperatura, de sí, o todo. sea, como no es como un- que caiga como controladamente acá, como, En paracaídas. sí, así como, hola, vine a sembrar la vida. No. Sí, como florecitas, es complicado. Es complicado, y incluso se plantea que muchos organismos que pueden tolerar vivir en el vacío, bajo condiciones de radiación muy muy alta, radiación cósmica y no solo ultravioleta, posiblemente son rezagos de esos organismos que viajaron en algún punto hace 4.000 millones de años a través de todos los planetas. O sea, tuvieron que haber desarrollado esa adaptación estando expuestos a ese ambiente. No pudieron haberlo desarrollado sin conocer ese tipo de condiciones. Entonces, esa es un apoyo fuerte para esa hipótesis. Para la hipótesis de que la vida posiblemente intercambió entre los planetas, entre Mercurio, Venus y la Tierra, o vino de otro lado acá. Alguna de las dos. Ok, o sea que en esa teoría Mercurio y Venus también tenían vida Es muy en posible. algún momento. Es muy posible. Wow. Ujú. Ya, ok. ¿Y qué apoya esas teorías? O sea, como que pruebas hay de que Venus haya tenido vida, no sé. No, Por ni ahora idea. nada. Por lo menos Sí. En Venus hace poco La fe. hubo un artículo que generó mucha controversia porque encontraron un compuesto a base de azufre que aquí en la Tierra solamente se da por un origen orgánico, o sea, a partir de vida. Se encontró en la atmósfera,
pero después sacaron otros artículos, pues no atacando, sino controvertiendo lo que decía, que posiblemente las condiciones de temperatura, presión, etcétera, y ciertas combinaciones químicas pudieron dar origen a ese compuesto orgánico. Incluso creo que yo había visto, creo que yo vi algo de ese artículo, incluso había gente que decía que habían identificado el compuesto mal. O sea, como que identificar compuestos a cagaron. mucha. Pero es que identificar compuestos a precisión, o sea, como que tú digas como, este es el 3,4 poli, yo no sé, o sea, como, pues es como una tarea, una labor bastante, sí, precisa para una cosa que está a tanta distancia. Entonces, un cambio muy pequeño, pues puede generarte un resultado muy diferente. Ok. Entonces, mucha gente decía que era que habían identificado mal el compuesto. Es verdad, de hecho... Ok, y se apresuraron en las conclusiones. Ajá, Sí. o sea, también, Como que se también, emocionaron mucho, fue como ya listos. también algunas veces algunos grupos como de universidades o grupos de científicos tratan por el afán de publicar, lanzan conjeturas muy arriesgadas. Entonces, lo que dice Luisa es verdad. Todo esto, los compuestos se estudian pues a partir de espectrometría, o sea, se mide el espectro que emite el elemento en la atmósfera, y aquí con telescopios que captan eso se puede saber qué tipo de elemento es, pero claramente la precisión es complicada, más en un planeta como Venus, que no es excesivamente grande, ¿sí? Entonces... Sí, el estudiante que le puso el dedo al lente del telescopio. Se lo cagó. ¡Qué vaina! Hay muchos errores, puede haber muchos errores, exactamente. Ay, no. Ahí perdió su carrera en la NASA. Nada que hacer. Lo expulsaron. Despedido, sí. como- ok. Entonces, bueno, listo. Entonces ahí estamos hablando como, ¿dónde podríamos buscar vida acá? ¿En el sistema solar? Es una pregunta que todavía no se, digamos, no se puede responder tan fácilmente, porque tendríamos que encontrarla primero. Tenemos que encontrar la vida como tal. Pero hay lugares que pueden ser plausibles, donde está la posibilidad. Entonces, uno de ellos es Marte, que está muy cercano a la Tierra. Se sabe por formaciones geológicas, se sabe por cierto tipo de geología, cierto tipo de minerales, que tuvo agua en su vida pasada, en su etapa geológica temprana, tuvo atmósfera. O sea, lo más importante es que tuvo agua, tuvo atmósfera, entonces de alguna manera tuvo cierta protección contra la radiación ultravioleta, tuvo ambientes acuosos donde pudieron suceder las reacciones orgánicas para que se diera la vida. E incluso también se han detectado estructuras que aquí en la Tierra las forman comunidades bacterianas, muchas, o sea, comunidades bacterianas aglomeradas, algo parecido a los estromatolitos, y en Marte se han detectado Pero muchas estos meteoritos parecidas. son de algas, ¿no? Los estromatolitos sí, son cianobacterias. Son, Ok. son Ya. tapas son capas intercaladas de cianobacterias con sedimento. Con sedimento, entonces ustedes saben que el mar sube y desciende, y esas mareas hacen que se formen acumulaciones Depositan microbianas. Ya. Ajá, y encima le cae sedimento y encima se vuelve a acumular, y la estructura que queda resultante es como capas de materia orgánica intercaladas con capas de sedimento, de arena o de lo que sea que haya en el océano en ese Y momento. entonces en Marte encontraron alguna En vaina Marte parecida. hay muchas, no solo de cosas parecidas a estromatolitos, sino de otras estructuras similares que forman las bacterias aquí en la Tierra, que eso todavía está en debate, pero es muy interesante porque incluso si no llega a ser algo de origen biológico en Marte, es como, bueno, ¿y esto qué? O sea, ¿por qué están ese tipo de estructuras ahorita en Marte? Y además también está el estudio que yo hago, que es los microorganismos endolíticos. Entonces aquí en la Tierra hay ¿De los organismos organismos qué? endolíticos, ¿Qué quiere decir? o sea, organismos que viven dentro de una roca. Ah, Así sencillo. ok. O sea, dentro de la roca hay más bichos. Sí, Dentro de se la ve roca. Endo, dentro, lítico, roca. Exactamente. Uno dice como, bueno, dentro de la piedra que puede haber, que comen, que hacen ahí. Es una pregunta muy interesante. De hecho, muchos endolíticos son cianobacterias, entonces lo que hacen es fotosíntesis y se incrustan en rocas o minerales que son translúcidos. Entonces permiten el paso del sol y hacen su fotosíntesis ahí. Hay otros que son quimiolitótrofos, o sea, que se alimentan directamente de los minerales, de algunos elementos que hay dentro de la roca. O sea que técnicamente los cuarzos sí nos dan energía. Bueno, sí, a algunos bichos, a nosotros no nos dan energía. No, pero o sea, si hay un bicho dentro de un cuarzo que hace fotosíntesis, o sea, es como... Pero si hace fotosíntesis la agarra del sol. Bueno, sí. Tendría que ser, por ejemplo, para que se alimente de la roca, rocas con mucho hierro. Algunos organismos son capaces
de oxidar el hierro y eso lo utilizan como una fuente de energía, ¿sí? Y esto es muy interesante porque teniendo en cuenta que los microorganismos que viven dentro de estas rocas son muy ubicuos en el planeta Tierra, incluso en zonas con alta radiación, con baja temperatura, son zonas que se parecen mucho a lo que es Marte hoy en día, ¿sí? Con mucha radiación ultravioleta, muy baja temperatura, casi ausencia de agua, por ejemplo en zonas desérticas como el desierto de Atacama o el desierto de Gobi. Entonces, existe la posibilidad de que en Marte haya vida hoy en día dentro de las rocas, en lugares donde ya se ha detectado que hay agua en el subsuelo en estado líquido. Wow. Bueno, ¿y qué posibilidad hay de que nosotros hayamos contaminado Marte? Porque yo alguna vez vi como que las misiones a Marte con los como robots, etcétera, como que puede haber pudo haber bacterias que estuvieran en la superficie de Que se los fue la robots, que llantica sobrevivieran, y tal. sí, tal cual, o sea, como el mugre de la llanta que tenía una bacteria ahí y De toma hecho. tu planeta contaminado. De hecho, es muy posible. Las primeras misiones Apolo, que fueron en el 69, en ese momento no existía como el programa de protección planetaria que hoy se utiliza en todas las misiones, que básicamente es evitar ese tipo de contaminación, tanto de ida como de regreso, porque imagínense ustedes, una bacteria desarrollada en Marte puede provocar una pandemia peor que la del coronavirus, no sabemos. Y pues de nosotros hacia allá también podríamos contaminar el planeta. Entonces, en ese momento los protocolos de esterilización no eran tan puestos a punto como lo son hoy en día. Entonces sí existe la posibilidad, de hecho también he leído varios artículos que hablan de que posiblemente contaminamos la luna. Hay unas fotografías de uno de los primeros rovers que aterrizó en Marte, no recuerdo si es el Viking. ¿El que se canta el cumpleaños al mismo? Mm, Otro, ese es tan el único que hermoso. conozco. No recuerdo si es el Viking. Sí, o ¿Es sea, el como Viking? imagínate el man de que la estaba selfie. programando el man que estaba programando el Se tomaba robot. una como, selfie, sí. Sí, eso me parece como la y te vas revolución a millennial. cantar el cumpleaños de hoy en 365 días. No recuerdo si es el Viking o el que aterrizó después, pero hay uno de esos que se fotografió a sí mismo una de las patas y se aprecia algo muy parecido a unos hongos o pueden ser bacterias también. Entonces quedó como la duda de si, bueno, ¿qué es eso? Eso es hielo que se está digamos, queda con una especie de bioforma ahí en la pata, o es una bacteria que trajimos nosotros desde acá allá, Y o es algo sobrevivió, nativo de no. Marte. Entonces, y están esas fotografías y eso todavía está en debate. Ahí hay fotografías un poquito con más detalle, pero eso todavía se está evaluando. ¿Sí? Las El hecho de embarradas pueden ser graves. Sí, pueden ser graves. Interplanetarias. Lo bueno es que no hay tanta posibilidad de que si nosotros contaminamos Marte, pues eso se disperse por todo el planeta, digamos. Sería complicado, ¿no? Porque no son las condiciones óptimas. Pero el robot no va por todo el planeta. No, los Solo robots como por una zona. van por áreas localizadas. Por ejemplo, el Perseverance que aterrizó ahorita en Marte está únicamente en el cráter Jezero, que es un cráter que antiguamente era un área de escorrentía superficial, o sea, un río. Había un río ahí y hay muchos minerales que se formaron bajo esas condiciones acuosas y por eso tiene una importancia astrobiológica en el Claro. pasado de Marte. ¿Mm? Todos los rovers están localizados, hay otro que aterrizó en el cráter Gale, etcétera, ¿sí? Pero Ya. igual cubrir toda el área del planeta, pues Sí, claro, es demasiado. grande, es relativamente grande el planeta, entonces no van por todo el planeta ahí Oh. ensuciando con bacterias y así. Yo me lo imaginé around the world. Daft Punk allá. Sí. Música espacial, sí. Buena referencia. Bueno, pero hablando de contaminaciones, hay una historia muy llamativa, por no llamarla de otra forma, como con la contaminación en la luna. ¿Tú la conoces? De la cagada que tenemos en la luna. No, la verdad no. ¿No? ¿Cómo es? Cuéntame. Bueno, resulta que cuando llegaron pues cuando los humanos llegamos a la luna, pues los astronautas, al igual que todos, vamos al baño, ¿cierto? No son cuerpos gloriosos. Y pues todos estos desechos terminaron en unas bolsas que dejaron en la luna. Entonces, Porque ¿para qué devolverlas? sí, tal cual. No Normalmente, pensaron en protección Sí, planetaria. como- Claramente. Si se puede dejar la mierda ya que se deje. Si tiene gusanos, bacterias, virus. no les importó en su momento. Ujú. En general, cuando van pues en las naves y tales, estos desechos se lanzan hacia la atmósfera terrestre, pero con la fricción básicamente se queman.
Entonces, si alguna vez le han pedido un deseo a una estrella fugaz, de pronto se la están pidiendo Qué a cagada. la mierda de un Caca astronauta. Una cagada espacial cayendo a la Tierra. Pero bueno, estos, como ya saben, la Luna, pues solamente quiten peso y pues tiraron sus bolsitas de popó por allá. Mucho tiempo después a alguien se le ocurrió que tal vez esto sería o un problema o un momento para preguntarnos qué pasó con eso allí, porque en todo nuestro popó siempre hay microorganismos. Muchos microorganismos, además. ¿Cuántos más o menos? O sea, ok. Quizás No 9 sé, millones. pero Hace- muchos. Tipo de microorganismos. En otro ¿Bacterias? episodio hablamos Sí, con... claro, no, pero hay muchas bacterias, pero muchos tipos de bacterias, o sea, puede haber decenas de tipos de bacterias, cientos de tipos de bacterias. O miles de especies diferentes, o no tantas. No sé. No es mi tema. No es mi especialidad. Sí, no. En otro episodio hablábamos de bacterias en nuestra microbiota con Daniela. Pero bueno, entonces esto es una preocupación, ¿no? Porque estamos llevando vida a otro lugar en donde se supone que no hay vida. Y ahorita pues la pregunta es, ¿será que sobrevivió algo? Como en medio de esa mierda sobrevivió algo. Si logró sobrevivir sería un extremófilo y estaríamos hablando como de una embarrada y una cagada espacial, ¿sí? Ujú. Que podría estar llevando a contaminación o a implantación de primeras vidas en la Luna. Que en millones de años podrían ser otros tipos de vida, no sabemos. Tal vez no encontramos nada y Sí, entiendo tal vez que no. en otra misión a la Luna se van a recoger las bolsas para revisar qué hay, si sobrevivió algo. Muy interesante. Bueno, pero ¿cómo llegamos de allá a ser humanos? O sea, ¿cómo llegamos de las bacterias que resisten como ambientes extremos a los organismos pluricelulares? Que somos hoy en día Sí. sigue siendo un misterio todo, porque volvemos al origen de la vida, ¿verdad? Entonces no sabemos dónde se originó, si se originó fuera del planeta Tierra, si se originó solo en el planeta Tierra o en todos lados al mismo tiempo. O en diferente tiempo. Y las herramientas que los geólogos utilizamos para identificarlo es, si no hay fósiles, si no hay rocas sedimentarias, lo que utilizamos es trazas geoquímicas, específicamente isótopos, ¿sí? Entonces hay una proporción entre dos isótopos de carbono que, estudiándolo en circones, en minerales que están en rocas ígneas muy antiguas, pueden ser indicio de un origen biológico, de un origen de la vida. Eso data de entre 3.700 y 4.100 millones de años. Hay muchos estudios, se estudia en rocas con mucho carbono, se estudia en rocas con circones que también tienen carbono, etcétera, etcétera. Y algo muy interesante es que en el planeta Tierra ocurre algo que nosotros llamamos el gran evento de oxidación, que es, contrario a lo que se cree normalmente, no es cuando la Tierra se volvió oxigenada completamente, no. Simplemente pasó de un estado reductor, o sea, la atmósfera tenía mucho metano, mucho dióxido de carbono, tenía trazas de muchos gases nobles por ahí flotando en la troposfera. Y lo que sucede es que en ese momento bacterias que consumen metano y bacterias que producen oxígeno, que son las cianobacterias, entran como en un equilibrio donde las cianobacterias empiezan a ganar, empiezan a ser más abundantes y la atmósfera llega al 10% del oxígeno que tenemos hoy en día. Pero ese 10% es tan importante que ya pasa de ser reductora ¿A ser oxidante? a ser oxidante. Y de ahí en adelante no sabemos cómo pasó, pero pasamos de ser organismos unicelulares a ser organismos pluricelulares en un lapso como de unos 2.000 millones de años más o menos, cuando en la fauna de Acaran, o sea, antes de eso solamente hay evidencia de vida unicelular, ¿sí? Y de repente tenemos vida pluricelular, que son organismos que estaban adheridos al fondo del océano, que parecían arepitas, no se sabe Un si poco son... aburridos. No se sabe si eran plantas, no se sabe si eran animales, todavía está como el debate. Y de repente, en la explosión del Cámbrico tenemos todos los filum de los animales que tenemos hoy en día. Entonces están artrópodos, nemátodos, etcétera, están todos los filum que conocemos y hay más filum de los que hay hoy en día, es Ya decir, extintos. ya extintos. Entonces eso es muy interesante porque se habla como de un potencial en el ADN que solamente se dio una vez por condiciones muy específicas. No se sabe si en el ambiente, no se sabe si como tal dentro del organismo como tal, pero aparecen todos los filum y de ahí en adelante ya todas las copias, toda la evolución biológica son solamente copias estereotipadas de lo que apareció ahí. Es muy interesante. O sea, recapitulemos.
Éramos unas bacterias. Éramos bacterias. Y el planeta estaba lleno de dióxido de carbono y metano. Ujú, así Y es. de repente proliferaron las bacterias que producen oxígeno. Ujú. Pero quiero apuntar que este oxígeno para ellas no es importante, o sea, eso es Desecho. el desecho, sí, o sea, Es más, como- al contrario, ese evento de oxidación pudo extinguir un montón de bacterias que dependían de una atmósfera rica en metano. Claro. O rica en dióxido de en carbono. dióxido de carbono, Ujú. totalmente. Pero por alguna razón, que por lo menos yo desconozco, esa, o sea, esa o sea, ese pedacito de bacterias que proliferó, terminaron haciendo arepas multicelulares Más o menos. y luego Tal cual un montón de arepas. films. Y luego un montón de filos Increíble. que de hecho son muy interesantes porque son cosas que ya no existen. Digamos, nosotros la mayoría tenemos, corríjanme si me equivoco, pero todos los organismos ahora, animales, tienen simetría bilateral. Prácticamente la mayoría 4 extremidades, hay excepciones, pero en general es así, excepto en los artrópodos que tienen más extremidades. Pero en estos filum, que son del Cámbrico, tienen cosas muy extrañas. Hay unos que tienen como 18, 20 extremidades y tienen además eh, como unos tentáculos con los cuales agarraban comida. Cuando los geólogos encontraron los fósiles no sabían cuál era el derecho del bicho. Entonces primero lo pusieron al revés, con los tentáculos como paticas y las espinas para caminar. Y después se descubrió que era al revés cuando se encontró un fósil donde se alcanzaban a ver los ojos y la boca del organismo. Entonces ya con eso, era al revés y el bicho se paraba sobre sus espinas. Y así está el Anomalocaris, hay un montón de organismos muy, muy complejos y muy diferentes a lo que hay hoy en día, que es evolución de ya todos esos filum. Bueno, pero entonces, ¿qué tiene de interesante la Tierra que lo hace tan particular en el sentido geológico para que haya permitido esta evolución? Es muy especial porque no pasó en otro planeta, como en Marte, por ejemplo. Bueno, Brandon, esa es una pregunta muy interesante porque de hecho en sus etapas de formación todos los planetas tenían vulcanismo, por ejemplo. O sea, es más, prácticamente el vulcanismo después de los cráteres de impacto es el fenómeno más común en el sistema solar. Entonces Mercurio tiene un montón de volcanes, Venus también, Venus incluso posiblemente tiene vulcanismo activo hoy en día y Marte tuvo vulcanismo hasta hace unos 1.000 millones de años por lo menos. Pero la Tierra tiene una particularidad que no comparte ninguno de estos planetas y es la tectónica de placas. Entonces, la Tierra es el único planeta del sistema solar que ha estado desde su origen hasta el día de hoy vivo desde un punto de vista geológico. O sea, el hecho de que tengamos dorsales mesoceánicas donde se forma material, que tengamos zonas de subducción, zonas de falla, que esto genere vulcanismo, esto recicla geoquímicamente el planeta. Entonces, los elementos, por ejemplo, que la vida consume, que después quedan como desechados, la Tierra los recicla y vuelven a salir en forma de nuevo material. Wow, Y eso esto es impresionante, ¿no? Como, Es muy bonito. Y incluso en la Tierra hay rocas que solamente existen en la Tierra por la misma tectónica de placas. Son rocas diferenciadas, por ejemplo, rocas con mucho cuarzo son prácticamente ausentes en todos los otros cuerpos del sistema solar, en Mercurio, en Venus, en Marte, en los asteroides no se encuentran. Rocas como el granito o la diorita son exclusivas del planeta Tierra y se da por la tectónica de placas, por la diferenciación en la formación de la roca como tal. Igual es que eso tiene como un montón de implicaciones, ¿no? O sea, como las corrientes de marinas, o sea, como que hay un montón de cosas que uno no piensa a primera vista asociada con la tectónica de placas, que también pueden estar como ligadas al origen de la vida. O sea, si uno piensa que la vida se originó en un océano por allá, donde había actividad volcánica, pues si había tectónica de placas, de pronto la corriente que se llevó a las células, hasta no sé dónde, o sea, como sí que tiene más implicaciones de las que... somos hashtag únicos y diferentes, o sea, al final sí. Y de hecho sí, y ya que mencionaste las corrientes oceánicas, parece que el agua es parte de la clave de que aquí haya tectónica de placas, porque el agua ayuda a reducir el punto de fusión cuando una zona de subducción, cuando una placa tectónica se mete debajo de la otra Crea un gradiente. y crea un gradiente sí, geotérmico que hace que haya fundición y que el sistema fluya. Y además, ahora que lo mencionaste con la parte biológica, la tectónica de placas es importante porque la materia orgánica, tú sabes, la vida forma materia orgánica, digamos, atrapa el dióxido de carbono
del ambiente, lo utiliza para su metabolismo, etcétera, y después deja un residuo. Ese residuo queda enterrado en el sedimento de la Tierra, y después de que queda enterrado en el sedimento de la Tierra, va a terminar allá al manto por las zonas de subducción. Eso ayudó a que la atmósfera pasara de ser reductora a ser oxidante. Es decir, ayudó a que el dióxido de carbono Lo dejara de atrapó. estar en la atmósfera, Sí, y que empezar pasara a estar estar- en la vida y luego a la roca, al sedimento y al final al manto. Entonces, la Tierra es un sistema vivo, como la teoría de Gaia. Por ejemplo, en astrobiología, si uno tiene que saber qué es lo que está buscando para poder ir a buscarlo, ¿no? Entonces, en astrobiología se utiliza la definición de que un cuerpo vivo es un sistema autosustentable que es capaz de realizar la evolución darwiniana, ¿sí? Que hace un metabolismo activo, que tiene un comportamiento complejo. Y uno ahí mira, por ejemplo, organismos en el planeta Tierra como los virus que no cumplen todas esas características a cabalidad. Los organismos, los virus pueden, eh, digamos, pueden Replicarse. transmitir información de una generación a otra, pueden evolucionar, tienen un comportamiento complejo, etcétera, pero no son capaces de reproducirse por sí Así mismos. es. Necesitan un huésped. Necesitan de una célula a la que Pero lo infectan, logran. le pasan la información, la célula se reproduce, etcétera, etcétera. Entonces, el año pasado, de hecho, salió un artículo donde unos astrobiólogos proponían eh, un nuevo concepto que no es life, o sea, life en inglés, sino life, es decir, life con Y. Ya. Y lo que ellos proponen es que se puede ignorar, digamos, alguna de las características de lo que es la vida para incluir otro tipo de organismos que nosotros O sea, es como posiblemente no clasificaríamos casi como vivo. vivos. O sea, es como un un- estuviste a punto de estar vivo, pero no. No lo lograste. es como un Oye, está, es pero- como un está vivo, pero no cumple todas las características De que lo en que la nosotros- Tierra Sí, el zombie. nosotros definimos, sí, como el virus, por ejemplo. Ya. Ok, pues debieron ponerle otro nombre. Como más creativo, saber una Y. Pues, pero yo tengo una pregunta. Si uno tiene que tener una idea de qué está buscando para encontrarlo, ¿eso no le da un sesgo muy grande? O sea, ¿qué pasa si hay organismos que se puedan reproducir a sí mismos, evolucionan darwinianamente, etcétera, etcétera? No basados como en lo que nosotros conocemos acá. O sea, como, entonces, ¿qué buscan? Pero de hecho lo que se busca es lo contrario, tratar de reducir tanto el sesgo de que la vida tiene que cumplir todos y cada uno de estas características, sino más bien puede cumplir dos o tres de las cuatro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé, capaz que en Marte encontramos rocas que cumplen dos o tres de esas. Entonces podríamos clasificarlo no dentro de life, sino dentro de life. Y eso amplía mucho el espectro de lo que es la búsqueda de vida en otros planetas. Eso es lo interesante de la propuesta de ellos. Ok, Ok, me Y, parece nice. bueno, vuelve y acopla como el virus, viroides, priones y demás, y vuelven a entrar como en materia de la biología. Pues igual son materia de la biología, solo que... Pues como los que tienen por allá. Usted estudia los virus. Ay. Pero ya ves que sirve. No, pues, si en virólogos medio de una pandemia. sí, los virólogos desde el año pasado están como... Sí, Felices. Sopa y seco para todos los Sí, demás. sí, sí. Total. Los que hacen vacunas, etcétera. Debía Para haber los estudiado biólogos eso. moleculares. Ujú. Estábamos como, pero no servía, ¿no? No, que no servía de nada. Sí, como... Ahora me necesita. sí, que, ya, que solo era mezclar agüitas, ve y mezcla las agüitas. Y sacamos una vacuna. Sí. ¿Ve? Bueno, entonces, ahorita Julián, cuéntanos qué historia interesante tienes durante tu carrera. O sea, algo que te haya pasado, que tú digas como dentro de tu ejercicio de hacer ciencia, que te parezca divertido, gracioso, curioso. Bueno, hablando de astrobiología, me pasó cuando yo todavía no estaba metido en ciencias planetarias, en astrobiología, conocí a una persona que trabajaba en astrobiología. Y yo me reí porque le dije, pero ¿qué estudia un astrobiólogo si no hay vida fuera del planeta Tierra? O sea... Sí, la de todos. Aliens. Mis aliens. Está me como burlé, el man y me de burlé, History le Sí, hice- todos nos remitimos al meme de aliens. y me reí de esa persona porque me como, ¿qué clase de biólogo estudia astrobiología? Esto es estupidísimo. Y la vida da muchas vueltas y resulté trabajando yo Mejor amigo. en astrobiología desde el punto de vista geológico, pero bueno, geobiológico, pero sí. La cachetada académica. La cachetada académica, tal cual. Lo que uno habla es de la ignorancia
lo termina cacheteando a uno, ¿no? No, Como- pero con toda, o sea, yo recuerdo la Ujú. primera vez que también escuché el término y yo como, ¿de qué están hablando? Están como esos hippies que ya fumaron demasiada marihuana y están hablando... Marihuana tripeado, ¿no Yo está? no sé qué... Me siento ofendida porque yo trabajé en astrobiología. Y yo trabajo, ¿cómo me Sí. sentiré yo? No sé qué Sí. meten ustedes, pero bueno. Sí, esa fue una historia divertida. Hemos hablado un montón como, si lo pensamos bien, como desde el origen de la vida hasta la papa y todo este trayecto que ha tenido la vida dentro de nuestro planeta y fuera del planeta. Y creo que nuevamente como en otros episodios amplía las posibilidades de estudio que tenemos y todo el entendimiento que tenemos sobre el universo en general. No sé si tú nos quieres contar algo más. Listo, pues resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, es interesante destacar que la Tierra es o sea, no hay que caer en el engaño de que somos un planeta único, especial. Recordemos el punto azul pálido de Carl Sagan, ¿sí? Somos una mota de polvo perdida en el océano cósmico flotando, no tenemos nada especial. Sin embargo, dentro del sistema solar sí hay ciertas características que de alguna manera permitieron que la vida evolucionara como lo es, y eso en cierto sentido es una fortuna. Eh, Tenemos una puerta abierta a un futuro donde posiblemente encontremos todo tipo de vida diferente a la que conocemos aquí en el planeta Tierra, no solo en el sistema solar, sino fuera del sistema solar. O sea, los que creemos en Hollywood todavía tenemos esperanzas. Tienen esperanza. Hagan otras Recitan, tres amigos. películas. Puede que te llegue en la Guerra de los Mundos, puede que te llegue los extraterrestres de Star Wars, de todo lo que a uno se le pueda ocurrir. Y hay una parte muy interesante también que podemos utilizar como para finalizar, es la filosofía que viene detrás de la astrobiología. Entonces, eh, aquí en el planeta Tierra, los humanos, en general, que somos como los únicos organismos que, según nosotros, ¿no?, se pueden pensar a sí mismos, tienen la tendencia a creer que son el centro del planeta y luego el centro del sistema solar y luego el centro del universo. ¿Sí? Si nosotros llegásemos a encontrar vida fuera del planeta Tierra, eso desafía Sí. esa idea. No somos únicos, no somos el centro, no somos nada especial. ¿Sí? Y eso tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones culturales, tiene implicaciones incluso teológicas, ¿cierto? Porque si nosotros vemos desde un punto de vista teológico el origen de la vida, pues Dios la creó en el planeta Tierra y nunca menciona nada de Marte ni de... Y la creó de ni una manera las- muy particular, o sea, no Sí. creó la cianobacteria que genera... No, o sea, como... ¿Y qué tal si Dios mandó el meteorito contra la Tierra con Ajá. sus Pero eso querría bacterias decir que la bacteria extremófilas estaba hecha a semejanza De de Dios. Dios. Y O sea, si que Dios es una bacteria. Sí, básicamente. Una bacteria súper poderosa porque... Pero bueno, Entonces ya se desafía, por ejemplo, ya que lo mencionaste, la idea de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, nada que ver. Y también el hecho de que no menciona que creó vida en otros planetas. Entonces, ¿hay otros dioses o Dios no existe? o Dios Eh, nos oculta cosas. o Tiene Dios nos otros, oculta cosas. tiene otros planetas. Sí, digamos que es una ciencia muy bonita porque no solamente integra muchas, bueno, no es una ciencia, será una disciplina dentro de la ciencia y reúne física, química, biología, matemática, Teología. geología claramente, y también se puede pasar a la teología, se puede pasar a la filosofía, se puede pasar a las ciencias humanas. Es una disciplina muy, muy rica en todos los aspectos, tiene muchos puntos de vista que juntos pues dan una visión Una mirada muy diferente, amplia. diferente y mucho más rica de lo que es la naturaleza en sí. Esa sería la conclusión, creo yo. Genial. Es como deberíamos estudiar un poquito más del asunto. No quedarnos Ciertamente ahí con sí. los platillos voladores y demás. Ciertamente sí. Total. Así es. Es como, ese no es mi tema de interés académico, pero uno queda como ahí con la espinita de, ¿será que uno logra mandar un bicho para otro lado? ¿O ya existían bichos en otros lados? ¿Existen O sea, ahorita? que viene un bicho a visitarnos acá. En este momento. No, cool. Interesante. Un bicho Ujú. intergaláctico. Bueno, Julián, muchas gracias por venir, por aceptar nuestra invitación. Si la gente quiere saber más de esto, si quieren preguntarte algo, ¿a dónde los mandamos? Sí. Listo. En Instagram me pueden encontrar como Julián Andreas, raya al piso. Y bueno, ya de ahí
puede venir una forma de contacto, me pueden preguntar algunas cosas. Igual tengo como un grupo de geólogos y biólogos que también trabajan en estos temas, entonces los podemos contactar para resolver cualquier tipo de duda. Y algo interesante es que es algo emergente en Colombia. Hay muchos geólogos y biólogos de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de otras universidades del país que están trabajando en esta temática. Entonces, Está de moda. Está en auge. diría que está en auge. No me gusta la moda porque lo que está de moda después se desecha. Ok, profundo. Bueno, Bran, ¿y a nosotros dónde nos encuentran? A nosotros nos encuentran en redes sociales como @poconerd. En YouTube como @poconerd, en Instagram. Spotify, en todas partes. Y ya. Muchas Listo. gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Bye. Bye. Adiós.